hemos evaluado se ha venido intensificando en las últimas semanas. Como siempre lo hacemos estos llamados de atención sobre matrices de opinión que sin lugar a duda lo que buscan es confundir y manipular la opinión pública y al electorado en general. Pero antes de eso, quiero comunicarles que el Consejo Nacional Electoral, como siempre, está trabajando intensamente, arduamente, para que todo el proceso electoral siga marchando a la perfección como lo ha hecho hasta ahora. Hemos pasado el año entero trabajando y el cronograma está perfectamente calibrado, perfectamente todas sus actividades cumplidas. Las auditorías se han venido dando con un gran éxito, con una participación extraordinaria, y el próximo 18 de octubre vamos a tener ese simulacro, que es un evento que es muy festivo, donde las electoras y los electores se les permite recordar y hacer uso de lo que es la tecnología y probar cómo funcionan las máquinas electorales una vez más. Y al Consejo Nacional Electoral nos permite de nuevo probar los tiempos de votación, de logística, producción, movimientos del personal y una serie de pruebas internas a las cuales, como siempre, sometemos la plataforma electoral venezolana. Así que invitamos a todas las venezolanas y los venezolanos, como lo vamos a seguir haciendo a lo largo de los días y la semana que viene, a que recuerden a participar el próximo 18 de octubre en este simulacro nacional. Como dije, la ejecución del cronograma se ha llevado a cabo con la misma normalidad y prontitud con la que hemos hecho en otros eventos electorales. Pero también debemos decir que, sin embargo, en paralelo hemos identificado la ejecución de una estrategia comunicacional contra la institución que ahora hemos evaluado y consideramos es el momento de denunciar. Y hacerlo, llamar la atención del conocimiento público, las matrices de un ataque que busca lesionar el desarrollo pacífico del evento electoral y que está basado en el uso de información falsa, manipulada, desinformación y guerra sucia. Queremos alertar a las electoras y a los electores de estas matrices de opinión que, sin lugar a duda, buscan confundir al electorado. Y uno se pregunta, ¿con qué intención? ¿Con qué intención se hacen y se tiran estas matrices que no son otra cosa que realidades confeccionadas, que nada tienen que ver con la realidad del buen desenvolvimiento del cronograma electoral para las elecciones del 6 de diciembre? La hemos identificado en un trabajo de investigación que siempre hacemos y en el cual nos basamos, como en todos los procesos electorales, para evaluar lo que ha sido este clima electoral y hacia la institución en los últimos meses. Solamente vamos a hablar de 3 matrices de opinión que se han intentado implantar, como digo, para confundir a las electoras y a los electores, para crear un clima de qué tipo, de qué naturaleza para el 6 de diciembre. La primera de esta matriz es la matriz de que el Consejo no es imparcial, no es autónomo, que está incapacitado prácticamente para las actividades que nosotros no solamente normalmente hacemos, sino que llevamos años y años perfeccionando y haciendo una y otra vez más que en ningún otro país del mundo entero. En un lapso de pocos años, 15, 16 años, 14 años, esta es la elección número 20. Eso se llama experiencia. Sabemos muy bien lo que estamos haciendo, lo hacemos bien y lo hacemos con una prontitud perfecta, como está establecido en el cronograma. Esta es una matriz que comenzó a construirse en el mes de abril
a propósito justamente con la difusión de las circunscripciones electorales. A partir del mes de abril, pero que es una matriz que continúa hasta el momento. Lo primero que se dijo, si ustedes mal no recuerdan, que ya lo hemos recordado varias veces, es que desde un primer momento y todavía hasta ahora se dice, aquí no hay elecciones. Y tú dices, te preguntas, ¿de dónde sale esta matriz de que aquí no va a haber elecciones? Desde el principio de año no solamente comenzamos a cumplir cabalmente con el cronograma preelectoral, aquí se hizo una jornada de registro electoral, se hizo el sorteo de los organismos electorales subalternos, se hizo las auditorías para las bases de datos de ese sorteo y con la participación no solamente del Consejo Nacional Electoral, se hizo con las organizaciones políticas, pero además de eso, de todas las señales que dio el Consejo de que nos estamos preparando desde el principio de año para unas elecciones, se hicieron no una, sino 2 elecciones primarias. Es decir, si el Consejo hubiese tenido intenciones de no hacer elecciones, ¿para qué se toma la molestia de hacer todo esto durante tantos meses, con tanto trabajo, con tanto esmero, como hacer unas elecciones primarias, 2 elecciones primarias y cumplir con un cronograma preelectoral como el que cumplimos? Estos son, aparte de otros temas que se intentan imponer para ir ocultando o desinformando. Y aquí podemos hablar de la primera de estas matrices, como es el de las circunscripciones electorales. Aquí se manipuló con el apoyo de voceros incluso internacionales sobre los procedimientos con los que se hicieron las circunscripciones electorales, que son exactamente los mismos procedimientos que se han mantenido en la ley durante muchos años. Y no solamente eso, sino ocultando y desconociendo de una manera muy evidente de esta realidad confeccionada, una realidad paralela, manipulando y diciendo que las circunscripciones habían sido cambiadas. ¿Cuál es la realidad? Ni una sola circunscripción fue cambiada, ni una. Son exactamente las mismas con las que se eligió la Asamblea Nacional en el año 2010. Y esto no es un acto de fe que quiero que me crean, no, esto lo pueden buscar en las circunscripciones del año 2010 y compararlas con las circunscripciones del año 2015, y las electoras y los electores se pueden dar cuenta que eso fue una manipulación, una realidad confeccionada para hacer creer al electorado que el Consejo no solamente estaba incapacitado para hacer las circunscripciones, sino que las manipuló. ¿Con qué intención? Hubo sí algunos movimientos internos, pero eso está absolutamente apegado a la realidad. Las personas se mudan de un lado para otro, hubo movimientos sin que haya alteración en la circunscripción, de ninguna manera. 87 circunscripciones que permanecieron exactamente igual que el 2010, 87 circunscripciones. Hubo, como digo, variaciones positivas y variaciones negativas, como ustedes lo pueden ver allí, pero eso no tuvo impacto en la modificación de la circunscripción. Esa es la verdad. La otra matriz de opinión que se estableció y que se ha mantenido a lo largo de todo estos meses y a lo largo de todo el año. El Consejo Nacional Electoral desmotiva el voto, y especialmente el voto opositor, que el Consejo Nacional Electoral promueve la abstención.
Y aquí podemos ver algunos casos de ejemplos que se dieron en su debido momento. Uno es el mismo registro electoral, que se dio durante muchos meses y muy duramente en contra del Consejo Nacional Electoral, que los puntos estaban escondidos, que no teníamos campaña, que el registro electoral era una cosa manipulada por el Consejo. Realidad confeccionada. La realidad real. Hubo 2.2 millones de movimientos del registro electoral. Esa es la verdad. Si hubiese querido, si el Consejo lo hubiese hecho oculto y hubiese impedido, como se dijo, el registro electoral, no hubiésemos tenido 2.2 millones de registros y de movimientos en el registro electoral. Una evidencia más de lo que fue una matriz de opinión falsa, confeccionada sobre el registro electoral. La realidad real es muy contundente. 2.2 millones de venezolanas y venezolanos que se movieron en ese registro electoral. Es decir, tuvieron acceso a eso. Igualmente, otra matriz más reciente que se ha tratado de instaurar, y para esto quiero hablarlo con mucho detenimiento, que es el caso de las impugnaciones, que ha habido también un intento de confección para confundir al electorado, para alborotar quizás al electorado, para levantar una matriz de opinión en contra del Consejo Nacional, que es el tema de las impugnaciones y en el caso específico la impugnación de Carlos Vecchio. Y yo les voy a enseñar aquí que generalmente yo no hago estas cosas, pero lo voy a hacer y voy a comentar aquí algunos eventos que sucedieron en relación con esa candidatura y esa impugnación. El día 27 de julio, aquí en este recinto, hubo una reunión sobre el tema de género con las organizaciones políticas. En ese mismo día yo le pedí al señor Freddy Guevara que se acercara para decirle, y le dije, mira, Freddy, tengo entendido que ustedes tienen intención, no había pasado la postulación todavía, ustedes tienen intenciones de postular a Carlos Vecchio. Yo le dije, mira, acuérdate que hay recientemente una jurisprudencia en el Tribunal Supremo de Justicia que nos da sobre esto, se ha pronunciado, esto es jurisprudencia. Yo supongo que deben tener grandes abogados y jurisconsultos como para saber lo que significa una jurisprudencia. Allí estaba el antecedente y le dije, pudieran buscarse un plan B, porque ya tenemos nosotros aquí este asunto que se decidió en el año 2008, como es el caso del API. Hubo una advertencia temprana, se les dijo, por supuesto, cada organización política hace lo que considere, pero al menos el Consejo le dijo, mira, cónchale, acuérdate que tenemos esto. Fue dicho antes de la postulación. La postulación se presenta en lapso perfecto, el 11 de agosto, no hay ningún problema. La impugnación, de acuerdo con la ley, se hizo dentro de los lapsos en el que tenía que hacerse, como fue el 15 de agosto. Tal como lo establece la ley y dentro del lapso, se publicó en la Junta Municipal de Monagas. Y el 20 de agosto se hizo la admisión. El jueves 31 de agosto pasaron varias cosas. Ahora, antes de decir esto, debo decir que en el tiempo en que correspondía hacer los descargos y escritos sobre esa postulación,
absolutamente nadie se acercó a la Junta Regional para hacer ningún tipo de descargos. Sin embargo, el 31 de agosto, en horas de la mañana, el señor Freddy Guevara llama aquí al Consejo Nacional Electoral, al rector Luis Emilio Rondón, para preguntarle si el Consejo le iba a quitar la postulación a Carlos Vecchio. Se comunica conmigo de inmediato el rector Rondón y los dos nos quedamos, ¿cómo va a ser eso? Debe ser que haya alguna impugnación, porque el Consejo no impugna, el Consejo no le quita las postulaciones a nadie, seguimos los procedimientos establecidos en la ley. Hacemos las averiguaciones, nos damos cuenta, hay una impugnación. Casualmente, ese mismo día en la tarde, el director de la oficina regional da una rueda de prensa y en esa rueda de prensa, al día siguiente, 1 de septiembre, se dice que hay una impugnación. Hay una sola impugnación en Monagas, que es el voto lista. Es decir, eso es algo que está allí, es conocido, no es secreto. Ese audio se está agarrando de una corriente. No hubo nada en secreto. Lo que hubo sí fue, a mi juicio, y esto es absolutamente personal, negligencia, porque nadie se asomó a ver qué pasaba con esa impugnación. Pero era público y conocido, no hay secretos. Aquí dice el director que tienen 20 días para hacer los descargos. En la tarde de ese mismo día, cuando estaba ocurriendo esto, casualmente también, un alto funcionario de este Consejo Nacional Electoral se volvió a comunicar con el señor Guevara y le dijo, mira, lo mejor que puedes hacer es sustituir la postulación, porque la impugnación venía que impugnaba la lista completa y se le recomendó, un alto funcionario de este Poder Electoral le recomendó al señor Freddy Guevara el día 31 de agosto. Lo mejor que puedes hacer es sustituye la postulación y la impugnación iba a decaer porque no iba a haber impugnado. Sin embargo, no hubo ningún tipo de respuesta, no se acercaron a la Junta, no hubo escritos, no hubo descargos y el Consejo Nacional Electoral, tal como establece la ley de acuerdo a las normativas y al marco jurídico venezolano, decidió el día 4 de septiembre, tiempo suficiente para siquiera haberse acercado a la Junta y meter al menos un alegato. Lo que no se puede decir, que lo dicen en esa realidad confeccionada, una realidad paralela, lo que no se puede decir ya es que no se sabía, porque sí se sabía y hubo comunicación directa con las altas autoridades de este Poder Electoral específicamente sobre ese caso. El día 8 de septiembre tuve una reunión donde de nuevo se volvió a tocar el tema y de nuevo se les dio la explicación. El Consejo Nacional Electoral de esa impugnación, sin embargo, lo que hizo fue hacer una admisión parcial, solamente el caso del señor Vecchio. Esa impugnación no se admitió completa, fue parcial, solamente el caso Vecchio. Si lo hubiéramos hecho completa, el partido MUT se hubiese quedado sin lista en el estado Monagas. Sin embargo, no lo hicimos completo, fue parcial, solamente tomamos el caso Vecchio para no entrar
en las otras consideraciones porque consideramos que no aplicaban y aplicamos la normativa, aplicamos el marco jurídico venezolano al caso que efectivamente le correspondía. Y esa impugnación quedó sin efecto. ¿Qué significa eso? Significa que no puede ser sustituida. La lista del partido MUD, por decisión de ese partido, quedó con integrada por 3 candidatos y candidatas. Pretender ahorita generar esta matriz de opinión, que si sustituye, no sustituye, que si qué, que si el Consejo me quitó. No, señor. Cada quien que se haga responsable. A mí el señor Vecchio me mandó un mensajero para preguntarme sobre el caso. Yo le dije, cónchale, dile a Carlos que a mi juicio, como digo, mi opinión personal, a mi juicio ahí hubo negligencia del partido. Pero bueno, son situaciones de las organizaciones políticas. Porque hubo advertencia, hubo conversaciones, hubo recomendaciones. Esa es la realidad real. Lo demás es la realidad confeccionada, en donde también, una vez más, comienzan a llevarlo a niveles sorpresivamente internacionales. Yo me pregunto, ¿qué pasará si intentan sustituir la postulación que es insustituible? Porque no se puede sustituir. De acuerdo a la ley aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Vuelven otra vez a atacar al Consejo Nacional Electoral por esto. Son ejemplos, no porque crea que hagamos un gran caso de esto. No, es que es ilustrativo a lo que estoy diciendo, que es la generación de matrices, de realidades confeccionadas en laboratorios, en algunos casos, para confundir a las electoras y a los electores. La otra matriz de opinión que sigue desde el principio de año hasta ahora es la matriz del fraude electoral. Pero qué casualidad, ¿vale? Qué casualidad que todas las denuncias son genéricas. Todas las denuncias que se hacen y que se dicen no se muestran pruebas o preocupaciones de cierta área. Mira, la transmisión, estamos pensando que puede ser, que puede haber cualquier cosa. Mira, el Consejo Nacional Electoral ha ido más allá de lo que ningún país del mundo ha ido para asegurar la voluntad soberana de las venezolanas y los venezolanos, que son las auditorías, que no solamente las hacemos, sino que las ampliamos. Están las organizaciones, los observadores nacionales, los auditores externos, las organizaciones políticas, pero además de eso la estamos transmitiendo en vivo. Esta semana que tuvimos la de Huella, cerca de 200 o 198 personas, suponemos personas, desde el exterior se pegaron a ver la auditoría que nosotros estamos haciendo en vivo. ¿Qué país del mundo hace eso? ¿En dónde sucede eso? Que el árbitro electoral es tan transparente y busca dar las garantías que permite que el mundo entero en vivo vea sus procesos de auditoría. Es que ni siquiera en otros países auditan como nosotros lo hacemos aquí. Sin embargo, eso fue, mira, silenciado. Nadie habló de eso. ¿Dónde se dice que está el fraude? Dime. Vamos a revisarlo. Hemos demostrado la solidez, la transparencia, la verticalidad y el compromiso
con los procesos electorales venezolanos. Y hemos ido más allá de lo que nadie en el mundo se ha atrevido a hacer. Yo se los he dicho a ustedes, yo no tengo 3 días en la materia electoral. Y yo he viajado y conozco muchísimo procesos electorales porque soy muy curiosa y me gusta investigar y leer y sobre todo estudiar. En ninguna parte donde yo he ido a ver elecciones, ni siquiera permiten que uno se acerque a las direcciones técnicas de los organismos electorales. De ningún lado. Aquí los ponemos en vivo. ¡Qué maravilla! Para seguridad y tranquilidad de las venezolanas y los venezolanos. Hemos notado también que hay una ausencia deliberada de cualquier tipo de especificación, de prueba. Son denuncias, como dije, genéricas, que además hemos evidenciado en los últimos meses una mayor intensidad de apoyo de vocerías internacionales. Y yo diría, no solamente vocerías internacionales, sino vocerías internacionales ignorantes, porque no conocen el sistema electoral venezolano, porque no se han tomado la molestia siquiera de ver cómo es que en Venezuela hemos desarrollado en conjunto el Consejo Nacional Electoral, pero las organizaciones políticas también, cuando participan en las auditorías, cuando hacen solicitudes que hemos considerado y las hemos otorgado, para hacer cada vez más este sistema electoral que hoy día ha alcanzado un nivel de transparencia y de seguridad sin parangón en el mundo entero. Yo me pregunto, ¿hacia dónde van estas matrices de opinión para descalificar al árbitro? ¿Quién desmotiva el voto? ¿Quién? Hablando de fraude, sin pruebas, sin decir, sin saber, en genérico, con opiniones que son, como por ejemplo, afirmar con la mayor, uno se pregunta, tranquilidad, como afirmar que solamente se van a aceptar los resultados electorales si una parcialidad política la gana, porque las encuestas dicen tal tendencia o la otra. ¿Quién dice que las elecciones se gana con encuestas? El Consejo Nacional Electoral no cuenta encuestas. El Consejo Nacional Electoral da resultados con base al ejercicio soberano, decisión de cada una de las venezolanas y los venezolanos, que son los que a fin de cuentas deciden los destinos de este país, sea cual sean los resultados. No con encuestas, con votos. Eso es lo que cuenta el Consejo Nacional Electoral. Y ahí uno se pregunta también, ¿qué es lo que se está buscando? Esa matriz de opinión de fraude, desconocimiento de resultados electorales. ¿Qué traen desconocimientos de resultados electorales? Aquí hay un marco jurídico, este es un Estado de Derecho. Los que no estén de acuerdo con los resultados electorales, para eso existen los recursos jurídicos, democráticos. Todo lo que se salga de allí tiende a romper la paz y a llamar a la violencia. ¿Hacia cuál escenario pretenden llevarnos o llevar al electorado? Como digo, ¿cuáles son esos intereses? Desconocimiento de resultados. ¿Por qué?
Lo hemos dicho muchas veces y lo vuelvo a decir ahora tempranamente y lo vamos a seguir diciendo y denunciando. Estas matrices de opinión que buscan confundir, que buscan enredar, quién sabe qué otras motivaciones ocultas tendrán para confeccionar estas realidades. Pero son, sin lugar a duda, una burla al electorado. Y por eso le digo a las venezolanas y a los venezolanos, al electorado en general, el sistema electoral venezolano es un sistema seguro, confiable, transparente, pero no porque lo dice Tibisay Lucena, lo es porque lo sometemos a prueba, porque les damos las garantías a las candidatas y a los candidatos, a las organizaciones políticas, pero sobre todo a las venezolanas y los venezolanos, que su voto, que su voluntad soberana es la que expresan los resultados y las que van a expresar los resultados el 6 de diciembre, no las encuestas, los resultados electorales. El Consejo Nacional Electoral da las garantías están dadas, las seguiremos y las seguimos construyendo y las seguimos fortaleciendo. Y seguiremos denunciando todos estos intentos de confundir al electorado venezolano. Seguiremos nosotros férreamente, con gran compromiso, defendiendo el voto y la voluntad soberana de las venezolanas y los venezolanos, con el mismo compromiso, verticalmente. Si tenemos algo que decir, salimos y lo decimos. Realidades, hechos, no manipulaciones ni realidades manipuladas, confeccionadas, quién sabe con qué oscuros intereses. Con mucho gusto voy a responder las preguntas. Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Derlis Merchán, Globovisión. Buenas tardes, rectora. En principio quisiera hacer una consulta con respecto a una solicitud que hicieron los técnicos de la Mesa de Unidad Democrática sobre la posibilidad de implementar una auditoría posterior que se genere a partir de las huellas que den no match el día de las elecciones. Y a propósito de esto, el día de hoy la Mesa de Unidad Democrática, a través de sus técnicos, también introdujeron una solicitud en la cual específicamente solicitan al CNE que se entregue el porcentaje por cada mesa de votación